Quiero invitarles a 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 14. Y con la ayuda del Señor estaremos hablando de un aspecto de mayordomía, que es por qué nosotros los creyentes debemos tener cuidado del sostén ministerial. ¿Por qué nosotros los creyentes debemos tener cuidado del sostén ministerial? 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y se refiere a lo secular. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó ¿quién? El Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. El Señor añada bendición a su santa palabra. No cierre su Biblia, ni su corazón, ni su oído a lo que el Espíritu Santo tiene que decir en esta tarde. Pueden sentarse, pueden sentarse. Gloria sea al Señor. ¿Por qué nosotros los creyentes no debemos de descuidar el aspecto del sostén ministerial? La palabra de Dios es absolutamente clara, que el ministerio es algo que tiene que ser autosostenible por los miembros que vienen a ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Que de la manera como el Señor nos ha bendecido, en primer lugar dándonos vida eterna, salvándonos eternamente, escribiendo nuestros nombres en los libros de la vida, Él también nos ha proporcionado tantas cosas. Porque todo lo que ahora nosotros somos y poseemos tan solamente proviene del Señor y no de nuestras capacidades, jamás de nuestra fuerza. El Señor es nuestro proveedor. Si nosotros disfrutamos de vigor físico, Él es el que sustenta nuestra salud. Si llegásemos a enfermar, Él es nuestro sanador. En medio de los peligros, Él es nuestro protector. Y así, mi amado hermano, si algunos de los que estamos acá tenemos un techo, si tenemos pues esposa, si tenemos hijos, todo eso se debe gracias a nuestro Señor. Pero también nos ha dado, aleluya, nos ha dado una casa donde poder adorarle, y eso se llama templo. Y acá, mis amados hermanos, hay una visión muy preciosa. Y como lo acabo de decir, ustedes tienen el privilegio no solamente de tener un pastor, sino alguien que es pastor del concilio. Y alguien a quien Dios le ha puesto en su corazón algo muy especial. Aparte de una buena visión, Dios ha encomendado en sus manos este campo escuela. Si usted se ha dado cuenta, cuántos andan arrendando, andan ahí alquilando pequeños pedacitos y le están restringiendo los horarios y cuántas situaciones, mas ustedes tienen la bendición no solamente de tener las instalaciones de la antigua escuela, sino que también todo el campo mismo concedido. ¿Quién ha dado esto sino nuestro Dios? ¿Y a quién se lo ha encomendado? A alguien que verdaderamente tenga visión para poder trabajar en esto.
Todo esto implica finanzas, porque aunque el Señor ha abierto totalmente el espacio, se acaba de hablar del mortgage y otras cuestiones más, amados hermanos, hay muchos gastos también dentro del santuario. Dentro de ellos se encuentra el mantenimiento en sí mismo. La limpieza lleva algún costo. ¿Y qué podemos decir respecto a la electricidad, respecto a los impuestos, respecto al agua y otros aspectos más que tienen que pagarse? Perdón lo que voy a decir, pero si 200 miembros son y 200 van al baño, y no una vez, sino que algunos repiten y cada uno es un flush, eso es bastante agua. Eso implica costos. Pero también imprimir volantes en los cuales para ir a evangelismo, eso también implica un costo. Tener instituto bíblico para capacitar a siervos de Dios para que puedan servir mejor y más efectivamente al Señor, no para ser pastores, porque el pastorado es un llamado. Ningún instituto hace pastores. Lo que se hace ahí es capacitar obreros para la obra del ministerio. Pero eso implica costos, desde darle una ofrenda pues tanto al maestro, las instalaciones mismas, la papelería, los libros, etcétera. Todo eso implica finanzas. Y muchos dicen, caramba, aquí en la iglesia que solo son finanzas. Finanzas es lo que menos, y veremos acá en la palabra de Dios que finanzas es por lo que menos deberíamos de quejarnos, porque todo lo tenemos por la gracia del Señor. Pero aquí específicamente se habla, y mi amado hermano, en la obra hay alguien que está al frente, y hay alguien que es digno pues totalmente de que se le tenga reverencia como emisario de parte del Señor, y es el ministro. Y este texto, el apóstol Pablo, al que muchos dicen y solamente sacan ese texto aquí mismo en 1 Corintios, cuando dice: yo no he sido gravoso a nadie, sino que he trabajado con mis propias manos. Pero no leen lo que sigue: aunque yo debía haber participado también de ese derecho como apóstol, perdonad este agravio, le dice todavía Pablo. ¿Qué estaba diciendo? Miren, yo para que no serle gravoso a ustedes trabajé con mis manos. No obstante, soy apóstol y en realidad merecía que me sostuvieran. Y perdonen que les esté sacando esto en cara, pero esto era así. Perdonen la paráfrasis, pero eso es lo que significa ese texto. Pero este texto, y el mismo que dijo que trabajaba con sus propias manos, dice en este capítulo 9 tantas verdades relativas a lo que es el sostén ministerial y por consiguiente el sostén de toda la obra en el ministerio. ¿Por qué razón no debemos de descuidar entonces estos aspectos y este cuidado del sostén ministerial? En primer lugar, porque los ministros somos un regalo de parte de Dios para la iglesia. En primer lugar, porque los ministros somos un regalo de Dios para la iglesia. El apóstol Pablo, claro, por su cargo ministerial como apóstol, pues, que por cierto quiero decirle algo, si alguno quiere aplicar para apóstol, le quiero decir que esa forma ya se agotaron, ya no existen. Solamente los que escribieron Biblia fueron apóstoles. Y hasta Pablo llegó la cuestión: yo no sé cómo le van a hacer esto a la hora de entrar allá en la Nueva Jerusalén, porque solamente hay 12 puertas, a menos que caben por ahí algunas cuevas y quieran salir en medio clandestinamente, pero no hay otra manera. Pero Pablo, siendo apóstol, dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él como ministro estaba presentando sus credenciales diciendo lo siguiente: en primer lugar, yo soy un don de Dios, yo soy un ministro, y pone el sello ahí de apóstol. Don significa regalo. ¿Sabía usted que Dios dio dones a los hombres? Significa este aspecto, y a uno los puso como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Regalos de Dios para la iglesia, a fin de edificar a los santos. Y el apóstol Pablo mismo declara: bueno, ¿y acaso no soy apóstol? ¿Acaso no soy una persona libre por el Señor? ¿Acaso no son ustedes la demostración misma de que yo soy ministro? Porque si no hubiera ganado a nadie para el Señor, definitivamente que mejor se hubiera dedicado a seguir haciendo tiendas de cuero. Pero la verdad que todas las iglesias que fundó,
todos los ministros que él formó, todos aquellos que ganó para Cristo y las obras que supervisó y todos los tropiezos que él pasó por supervisar la obra son absolutamente sello. Y les dice a los de Corintios: ustedes son el sello de mi apostolado, ustedes son la evidencia, ustedes son la gente que yo he ganado para Cristo, son la gente que he edificado, aquellos a quienes les he transmitido la doctrina, porque yo soy un regalo de Dios. Aleluya. Y yo le pregunto, mi amado hermano, ¿cómo se sentiría usted si alguien le da a usted le da un regalo a alguien y a este alguien le menosprecia el regalo y lo tiene? Yo, ¿para qué quiero esto? Y le empieza a pisotear. ¿Y cómo se sentiría usted? Muy mal, porque usted con todo cariño ha dado ese regalo. Yo le pregunto, ¿cómo cree usted que se siente Dios cuando nosotros no tratamos bien a aquel que es regalo en la congregación? Esto es el ministro. Mire, desde aspecto de, yo siento que el pastor ahí se ha equivocado. Venga, hermano, quiero platicar. Tengan cuidado con esas murmuraciones. Ese es el aspecto de murmuración. ¿Y qué tal cuando, pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos y sabemos que existe una necesidad y no la suplimos? Wow, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado y usted ya lo sabe, mejor no se lo digo. Ahí está en Santiago, ¿verdad? Hermanos, y cuando nosotros descuidamos ese sostén, cuando descuidamos el área financiera, ¿cómo cree usted que se siente el Señor que se esté tratando así las necesidades de aquel que es su siervo? Qué silencio más sepulcral, hermano. Si no es velorio, este es culto, esta es adoración para nuestro Dios. Denle gloria a Dios. Bendiga. Mire, estoy acostumbrado a que no haya muchos amenes en las prédicas que doy, es que mucha reflexión. Me dicen, no, hermano, que lo estamos procesando, que lo estamos pensando. Es que mire, nos puso en jaque como que era ajedrez. Y hermano, de eso se trata la palabra. Nos confronta con la verdad, nos confronta con aquello que debemos de hacer si lo hemos dejado de hacer. ¿Por qué razón? Pues entonces no descuidar el sostén ministerial, sencillamente porque los ministros somos un regalo de Dios, somos evidencia. Yo estoy completamente seguro que el siervo Dios lo ha utilizado acá para que muchos vengan al camino del Señor. Levante la mano, ¿cuántos se han entregado al Señor por causa de mensajes que Dios le ha dado al siervo? Aquí está levantando la mano, mire, ¿cuántos hijos de Dios están aquí, nacidos de nuevo, hijos en la fe? Porque Dios ha usado, y esto es garantía, que usted se encuentre acá, que se encuentre en el ministerio sirviendo. Eso significa que es sello de garantía que ustedes tienen pastor de veras. Amén. Por eso no debemos de descuidar, porque Él es un regalo de Dios. Pero también, en segundo lugar, como lo veo con carita larga, mejor voy avanzando al segundo punto. ¿Por qué no debemos de descuidar el sostén ministerial? Porque, mi amado hermano, todos ministros como ser humano tiene necesidades básicas como cualquiera. ¿No me está escuchando? Los ministros somos seres humanos, somos gente de carne y hueso, gente que tiene familia. ¿O no tiene derecho a tener familia el ministro? Y miren qué centro educativo lo puso. ¿Y usted qué quisiera para sus hijos? Y mire que saco el que se ha puesto a todo dar de los 10. ¿Y de dónde más va a salir? Pues? Si el ministro tiene necesidades básicas como usted, es un ser humano que tiene necesidades básicas. Dice en el versículo 3: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Cuál cree usted que es la respuesta a esa pregunta? Esto se llama pregunta retórica. La pregunta ya trae la respuesta por sí misma. ¿Cuál cree usted que es la respuesta? ¿Tiene derecho el ministro a comer y a beber? Sí, tiene derecho. Es una necesidad básica. No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, ¿qué cree usted? Tiene derecho a casarse y a tener hijos también. Mire, en El Salvador le pusieron a un pobre joven pastor recién graduado, ¿verdad?, del bíblico. Primero, que fuera soltero. Segundo, ¿verdad?, que permaneciera en el predio donde estaba el templo y que durmiera ahí
que permaneciera de lunes a domingo. Tenía permiso solamente una vez al mes de salir a visitar a sus parientes. Y bueno, y que no tuviera hijos, que no tuviera padre, que fuera bueno. Por Dios santo. Lo que querían era un velador, un sereno, un vigilante, un guardián, como usted le quiera llamar, ¿verdad? En su país. Eso no es pastor. Aquí está diciendo claramente, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y sepa, y continúa, y solo yo y Bernabé, atención, no tenemos derecho de no trabajar. ¿A qué se refiere? ¿No trabajar en el ministerio? No, de no trabajar en lo secular. ¿Está interpretando las escrituras? Miren que esta es prédica enseñanza, esto no es prédica evangelística. Esto es me pidieron mayordomía y mayordomía voy a hablar, mi amado hermano. ¿Acaso no tenemos derecho? Miren, hermanos, cuando un siervo es verdaderamente trabajador, si aún el siervo acá que está trabajando en lo secular y tocando asuntos seculares, mire cuánto ha avanzado y Dios lo ha usado. ¿Se imagina usted a tiempo completo? ¿Se imagina usted a tiempo completo? Híjole, por Dios, quizá una ciudadela en lugar de todo este campus que está acá, ¿verdad? De esta escuela. Hermanos, nosotros debemos de identificar. Y hay otros tipos que están a tiempo completo y se levantan a las 11 de la mañana. Mire, Dios no ha llamado holgazanes, ha llamado obreros. Ha llamado gente, como decía el hermano G. Ávila, esos pastores haraganes que se levantan 11 de la mañana, levántese temprano, ayune, vigile, ore, eche fuera demonios, haga algo, porque Dios ha llamado obreros. Hermanos, y a pesar de las limitantes, y el Señor está diciendo por medio de Pablo, y es Pablo mismo quien defiende este asunto ministerial, que los ministros debemos de estar, y más adelante lo ilustra, y lo dice que debemos de estar a tiempo completo. Dice también en el 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué está diciendo esto? No existe ejército sobre cualquier parte aquí de la tierra, un ejército que él solo se sufrague los gastos. Todos los ejércitos son avalados por el gobierno central, y el gobierno central toma fondos de los impuestos generales de toda la nación. Porque los soldados no son soldados a sus propias. Ay, vean cómo salen, compren ustedes el fusil, compren las balas, compren el casco, ay, compren el uniforme como ustedes quieran, y entonces sirven en esta milicia. No, ese país no va a tener jamás ejército. Y por eso Pablo ilustra y dice: ¿y quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Si somos soldados de Jesucristo, si somos ministros del Señor, no lo somos a nuestras propias expensas. Dios ha puesto algo. Dios es fiel, y es fiel, y no me lo niegue. Dios es fiel a pesar de nosotros, con cada uno de nosotros. Y Dios espera de nosotros que nosotros seamos fieles, dando financieramente lo que corresponde a la obra de Dios. Le voy a dar un dato, pero que es bastante crítico. Se llama la teoría administrativa 2080. Solamente el 20% de la población hace siempre lo que el 80% hace de vez en cuando o nunca. Eso sucede en toda empresa, y por eso es que están reduciendo tanto los personales, porque saben que solamente el 20% es eficiente y el otro 80%, perdónenme la palabra, son bulto en las empresas. La iglesia, como un ente administrativo, no escapa de la teoría 2080. ¿Sabía usted que las iglesias se sostienen tan solamente del 20% de la población que sí diezma? El otro 80% de vez en cuando, o como decía mi abuelita cuando era católica, cuando San Juan baja un dedo, o nunca. ¿Le da risa? Es increíble que la obra avanza a puro 20% de población, cuando en realidad Dios ha sido tan fiel con nosotros. Algunos empiezan, ¿cuándo es que dejan de diezmar? Empiezan, y cuando ven, el Señor no me responde, todavía yo estoy diezmando y no veo las mías. Lo que pasa es que no tiene paciencia y no ha probado al Señor. El Señor abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Compruébelo. Pero sabe, algunos están así probando, y de repente, cuando ya no les alcanza la fe,
porque no es el dinero el que no alcanza. Ay, Señor, mira, y empieza a hacer el presupuesto, mira la energía eléctrica, el gas, etcétera, etcétera. No me alcanza para diezmar. Le voy a dar una recomendación: ponga el diezmo y las ofrendas primero, y hay que ver cómo salen los biles. Y le voy a decir algo: siempre se pagan los biles, siempre se terminan pagando. Dios es absolutamente fiel. Pero algunos empiezan a ser prestamistas. Dios, Señor, este mes no te voy a dar los diezmos, préstamelos, ahí te los pago el otro mes. Ay, ni interés el que paga, y tampoco ni ese mes ni el que sigue. Y ahí empieza el problemita, que después deja de hacerlo. Y después está mordiéndose las uñas, como decimos en El Salvador, porque no le alcanza, ni le va a alcanzar si sigue en esa trayectoria. El Señor está diciendo claramente que no existe soldado a su propia defensa, y continúa ilustrando también lo siguiente: ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Por supuesto que no se va a tomar los toneles de leche, pero puede tomarse un vasito. Mire que hay uno, no, dicen ahí en El Salvador, sobre todo en el campo, no, es que el ministro debe ir a arar la tierra y debe agarrar el buey, a solearse, ¿verdad? Y etcétera. Y sabe lo más tremendo, que los que más hablan del asunto son los que menos dan. Cuentan por ahí que un hombre ciego, que él apacentaba ovejas, pero ovejas, animalitos, ganado, ¿verdad? Y como él era ciego, inventó un aparato por ahí, porque era muy ingenioso, que atrapaba a la ovejita, y él sentado solo la agarraba y la trasquilaba. Y las ovejas son mudas, no dicen nada, ni gimen ni nada. Dio la mala suerte que un cerdo se metió en medio del hato, y entonces lo atrapó la máquina y se lo llevó donde él estaba sentado, y empezó a pasar la trasquiladora, y el cerdo empezó a dar berrido y a chillar y a chillar. Y dije, espérate, cálmate, le decía el cieguito. Y finalmente, cuando él estimó que ya lo había trasquilado, bueno, vaya, dijo, este que menos dio fue el que más lloró. Y así pasa, mi hermano. Aleluya. Los que más protestan son los que menos dan, porque el que da con gozo y alegría. Dios ama al dador alegre, mi amado hermano. Nadie debe dar por tristeza, tampoco por necesidad. Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces, mi amado hermano, quejándose, y mire el pastor, ¿verdad? Y le cambió los neumáticos al auto. ¿Y qué quiere? ¿Que se le ponchen las llantas y vaya a dar el barranco? Hermano, tiene que haber algo también, ¿verdad? Los ministros tienen necesidades básicas de todo tipo, y por consiguiente es indispensable el sostén ministerial. Pero en tercer lugar, vemos también otro aspecto. ¿Por qué no descuidar el sostén ministerial? Es porque, mi amado hermano, aún la ley de Moisés establece esta situación. Imagínense, la ley de Moisés muestra esta gracia. Mira lo que dice el 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también qué? La ley. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Y responde Pablo: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir del fruto. Ahí hace una ilustración el apóstol Pablo. Utiliza de parte de la ley aquel cuidado que había que tener del ganado. Cuando el buey estaba arando y estaban las espigas de trigo, algunos le ponían bozal para que no se detuviera a comer, y para que no se detuviera y siguiera trabajando, maltratando al animal. Y entonces Dios dio una ley para el cuidado del buey, que comiera. Pero entonces Pablo viene y dice, inspirado por el Espíritu Santo, y da una interpretación que solo el Espíritu le da. Y esa interpretación nadie de los que está aquí la tiene. Pablo sí la tenía. Y entonces dice, bueno, en la ley de Moisés, ¿acaso no está escrito: no le pondrá bozal al buey que tría? ¿Dijo esto porque Dios tiene cuidado de los bueyes, o lo escribió por nosotros? ¿Por quiénes? Los ministros. Aleluya. Sí, pues por nosotros fue escrito, dice el Señor. Y qué tremendo es que muchos están así, queriéndole poner bozal al buey que tría. Y eso, de acuerdo a la ley de Moisés, era una desconsideración, y era aún en ese aspecto maltrato animal.
¿Qué cree usted que sería entonces espiritualmente dentro del ministerio? Sería maltrato ministerial no hacerlo. Lo está pensando, ¿verdad? Sonría que Cristo le ama todavía, mi hermano. Aquí el apóstol Pablo está hablando, y sabe, a mí me pasó porque tengo pues 29 años de predicar el evangelio, y comencé pues como evangelista, sigo siendo evangelista también. Cuando eso contiene, pues en una campaña soy evangelista, en este caso soy maestro, pastor maestro, dando aquí una lección. Pero sabe, me pasó como evangelista allá en Santa Tecla, y por ética no digo nombres, pero me invitó ahí X pastor y me dijo: hermano, lo necesitamos en un ayuno en la mañana, domingo. Y ok, predicamos ahí el buey ahí con bozal, ¿verdad? Sin comer y predicando. Mire, un derramamiento del Espíritu Santo, gente bautizada, gente salva, inclusive hubo hasta una liberación por ahí, un mover de Dios lindísimo. Y entonces el pastor se entusiasmó, y yo estaba pues por ahí, ¿verdad? Arando, ¿verdad? Con esperanza, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nadie ara pensando, no me pague, ¿verdad? Y de hecho uno no va por la ofrenda, pero cae de su peso la cortesía de parte de un pastor esta ofrenda. Y entonces yo le había prometido a mi familia, después de ese culto, ir de paseo a algún lugar, ¿verdad? Bueno, y me dijo este pastor: mire, ¿por qué no viene en la tarde también y nos predica en ayunas? El ayuno continuó hasta toda la tarde. Fui donde mi esposa, me llevó el pastor, el carro y todo. Mira, fíjate que me está invitando. Y mi esposa tiene buen discernimiento. Mira, no me parece, tú nos prometiste, pero tu decisión, yo no me meto. Bueno, fui, se ministró, un mover del Espíritu nuevamente, se terminó el culto, ya todos empezaron a irse, el pastor se metió a la oficina y que no salió de la oficina. Y yo me quedé en la primera banca donde suelo sentarme siempre, y empecé a ver que todos estaban yendo. Yo ya me estaba quedando de los últimos, y pues así, pero como el que ara y ara con esperanza. Bueno, y pues sí, ¿qué pasó, verdad? Porque yo no sé cuántos de ustedes van al trabajo, trabajan toda la semana, y el jefe le dice: mira, no te puedo pagar. No se preocupe, jefe, quédese con el salario de esta semana, si para mí es un gusto trabajar para ustedes. ¿Cuántos lo hacen? Bueno, estuve esperando, me dio absoluta pena quedarme hasta el final, y dije: ¿qué estoy haciendo acá? Y cuando ya me iba, uno de los hermanos que estaba viendo de último tenía pues una ven ahí, y me dijo: hermano, ¿y para dónde va? Mire, voy para San Salvador, era Santa Tecla, ¿no? Voy para San Salvador, tal lugar. Mire, al menos lo voy a encaminar a donde está la estación de bus. Y bueno, sentándome ya en esa ven, viene el hermano. En aquel entonces, ¿a cuántos salvadoreños hay acá? ¿Cuántos recuerdan los billetes de 200 colones? Unos cafecitos que salieron, ¿eh? Perder ese billete era un gran dolor. 2 billetes de esos me perdieron en una ocasión. Bueno, y este hermano, tocado por el Señor: hermano, ve que siento del Señor, me dijo, darle esta ofrenda. Y lo voy viendo, un billete de 200 colones. En aquellos dorados tiempos, 200 colones eran como $200. Verdaderamente eran colones. Bueno, gloria a Dios, Señor, tú no le pones bozal al buey que tría. Pero no termina ahí la historia. Cuando me dejó en la parada de autobús, y como ahí los ladrones, las iluminaciones les pegan con hondilla, con cualquier otra cosa para poder asaltar en lo oscuro, en la noche, ¿verdad? Bueno, oscuro. Cuando me voy bajando, sentí que pateé algo en la cuneta, y entonces ya no lo pateé, puse más arriba el pie en la cuneta y ya no en el piso. Cuando se fue el hermano, voy viendo algo brillante. Era un reloj bañado en oro. Bueno, no termino ahí tampoco la historia. Cuando ya no había ni más autobuses, yo tenía que subir a la famosa Cima, a la colonia La Cima, allá por Saquiro. Bueno, no pasaban ya ni los buses, ni los microbuses, nada pasaba. Yo ahí sentado, esperando y orando: bueno, Señor, de alguna manera tengo que subir, ¿verdad? Va pasando otra persona en un panel cristiano, donde yo me congregaba y donde era evangelista.
Y hermano Fernando, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, pero no, si ya no hay buses. ¿Y a dónde va? Voy a la cima 3. Nosotros vamos a la cima 2 donde mi hermana. Ay, lo llevamos primero. Me voy subiendo, tenían pero muchas bolsas de compra de un supermercado de allá, muy famoso. Bueno, me preguntaron, ¿y hermano qué está haciendo acá? Bueno, fíjese que vengo de predicar de Santa Tecla. Y como muy amigos de confianza le conté, bueno, el pastor hizo esto. No, y se quedaron viendo entre sí, entre ellos, la pareja. Y dice, mira, ¿qué decís, corazón? Le decía uno al otro. Sí, ¿de qué? De aquello. Ah, ¿cómo no? Mire, hermano, fíjese que nosotros hemos estado acumulando un diezmo desde hace varios meses. Y lo hemos ido acumulando. Y le prometimos al Señor que al primer siervo que viéramos se lo íbamos a dar. Así que tenga usted, siervo de Dios, 3,000 colones. 200 más un reloj. Y mira, corazón, ahí el hermano, mire, me dieron pollo, me dieron carne, me dieron chorizo, me dieron verdura, me dieron de todo. Como que yo venía de compras del supermercado, porque eso venía tapizado todo ese piso de atrás, de ese panel. ¿Sabe algo? Aunque el hombre le quiera poner bozal al buey que tría, Dios no le pone bozal. Quien pierde es el que no da. Dios siempre se las arregla. Dios siempre se las arregla. Pero mi amado hermano, muchos se tienen a eso. Ah, si es siervo de Dios, Dios lo sostiene, Dios va a hacer algo. Sí, pero quiere usarte a ti. Quiero usarte a ti para que seas partícipe de esa bendición. ¿Sabes cuántos galardones estarías acumulando? Tú ya eres salvo, no estás comprando la salvación. Pero cuántos galardones Dios te tiene en los cielos por tener ese cuidado de los siervos de Dios. Hermano, es tiempo de que nosotros realicemos cuál es el propósito de Dios, por qué Dios nos está prosperando, por qué Dios nos está bendiciendo, y es para ser de bendición. Amén. Dios desea esto. Pero también podemos ver en cuarto lugar, no solamente que los ministros somos un regalo en primer lugar, no solamente que tenemos necesidades básicas, no solamente que la ley de Moisés, inclusive, imagínense, la ley que es tan dura, prescribe que hay un cuidado para nosotros los ministros, sino que también en cuarto lugar, ¿por qué no debemos de descuidar el sostén ministerial? Porque lo espiritual vale más que lo material. Lo espiritual vale más que lo material. Dígame cuánto vale un cáncer. ¿Puede alguien ponerle una cifra? Depende cuánto dure el tratamiento. Depende de los medicamentos. Depende de las intervenciones quirúrgicas, quimioterapias, maltrato. Porque puro maltrato es eso. Y muchas veces para decir no hay remedio. Pero viene un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, orando en fe, imponiendo manos, y de repente ese cáncer desaparece de la nada en un segundo. Dios usándolo en poder, porque Dios honra a los que le honran. Dios escucha la oración del ministro. Y yo le pregunto, ¿cuánto vale un cáncer? ¿Cuánto vale una ceguera? ¿Cuánto vale una sordera? ¿Cuánto vale una parálisis? ¿Cuánto vale lo espiritual? ¿Cuánto vale tu salvación? ¿Cuánto vale la restauración de tu hogar? ¿Cuánto vale que tus hijos vuelvan nuevamente a casa y vuelvan a la casa de Dios? ¿Cuánto vale lo espiritual? Lo que ministramos nosotros los pastores, los ministros, ministramos lo espiritual. Lo material es absolutamente nada. Por ahí dice una tarjeta de crédito que hay cosas que tienen precio, pero hay cosas para las que tienen precio sirve esta tarjeta, pero hay otras que no tienen precio. No hay manera de valorarlas. En el mercado espiritual eso está muy alto. Dice por eso en el 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿Qué vale más? ¿Lo espiritual o lo material? Ponte a pensar en esta hora. ¿Cuántos beneficios espirituales has recibido en la casa de Dios? ¿Cuánto Dios ha usado al ministro de este lugar para bendecir tu vida? De muchas formas, de muchas maneras, desde una consejería para no tomar decisiones alocadas hasta una sanidad divina. ¿Qué valor tiene eso? Y sabe, es tan crítico, y perdón que lo diga, pero yo he visto que circulan más billetes de a uno en las iglesias.
Pero los de a 5, ¿cómo cuesta sacarlos? Los de a 10, los de a 20. Y ser liberal para dar. ¿Sabe? El que no tiene nada pegado en la mano, Dios lo bendice mucho más. Y yo lo he comprobado. Dios es absolutamente fiel, no se queda con nada. El problema es que nosotros hemos llegado a pensar que el dinero es nuestro cuando solo somos mayordomos de lo que Dios ha hecho. Todo le pertenece a Dios, de Jehová en la tierra y toda su plenitud y todo lo que habita en ella. Amén. Mire, qué increíble. Hay hermanos que se les ha convertido el espíritu y el alma y el cuerpo, pero no se les ha convertido la cartera. Ay, la olvidé en casa. Ay, olvidé la chequera. Ay, qué tremendo. Mire, no tengo. Para ir a comer con ganas, sí que no hay problema, ¿verdad? Y yo invito y venga, y hasta llaman a los que no. ¿Cómo es posible que seamos bien liberales y derrochadores con lo que no es nuestro? Y no seamos generosos para la casa de Dios. Teniendo tanto compromiso, lo sabemos que aquí hay enormes compromisos. No nos podemos hacer los disimulados. Y esta es obra de Dios. ¿Sabe? Si esta obra se sostiene, más almas van a venir a rendirse a los pies de Cristo. Porque, mi amado hermano, esto es espiritual, esta obra es espiritual. Pero estamos en un mundo material donde se necesita la finanza para sufragar todos estos gastos. Por eso el apóstol Pablo habla de esto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, será gravoso cegar algo de lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Habían por ahí personas que estaban diciendo: este ni es apóstol, no estuvo con los primeros 12, nosotros sí somos apóstoles. Y eran falsos apóstoles. Y estaban sacándole dinero a medio mundo. Mire, televangelistas descarados que yo lo único que he visto que sacan es dinero. Pero ni le conocen a usted ni le quieren más que solamente los verdes que usted puede enviar. Una hermana inclusive hablando a uno de esos televisores, usted lo sabrá qué cadena estoy hablando. Digo, envíe su ofrenda y vamos a orar por usted. Miren, en fin, que yo solamente tengo $5 en mi tarjeta de crédito. Y le, no, hermana, de $100 mínimo para arriba para que oremos por usted. Sanidad de a 100. ¿Cómo está eso? Si Cristo pagó en la cruz del Calvario. Por su llaga nosotros fuimos curados. Él se entregó a sí mismo. Esto es por gracia. Esto no es cobrado. Aquí no se cobran la sanidad, mi amado hermano. Lo que tiene que haber es una gratitud. Pero estos sonsacando, como son falsos ministros, tienen que sonsacar dinero. Mire, ahí en El Salvador al dinero se le llama pisto. Y ellos dicen teletón. ¿Qué teletón? Pistotón es eso. Solo dinero quieren sacar. Por Dios santo. Pero dice Pablo, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. En pocas palabras, para que ustedes no se quejen. Por eso no les hemos impuesto esto. Aunque la palabra dice que sí podemos participar. Si sembramos nosotros lo espiritual, lo material debería ser absolutamente nada. ¿Cuánto cuesta tu salvación? Vuelvo a preguntar. Y Dios no te está cobrando, pero lo que espera es una correspondencia de gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Finalmente, como lo veo con carita larga, en quinto lugar, ¿por qué no debemos de descuidar? ¿Por qué no debemos de descuidar el sostén de los ministros? Porque, mi amado hermano, porque esto es una orden de parte del Señor. Es una orden. Esto no es algo negociable, no es regateable, no es transferible. Hay que díganme nosotros, ¿verdad? Le doy mi pase. No, aquí no es así. Le doy mi boleto. No. Mira lo que dice el 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó ¿quién? El Señor. ¿A quiénes? A los que anuncian el evangelio. ¿Que qué? Que vivan del evangelio. El apóstol Pablo está hablando aquí del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén no había sido destruido, todavía estaba en pie. Y todavía habían sumos sacerdotes y levitas ministrando en el templo de Jerusalén. La ley decía lo siguiente: que el sumo sacerdote, juntamente con su esposa y con sus hijos,
podían participar de este altar donde él ministraba desollando al animal, tomando lo mejor del pectoral y lo mejor de la espalda. Este sacrificio se hacía 2 veces al día, los 2 tiempos de comida de los israelitas. Tenía que estar encendido el holocausto eternamente, perpetuamente. No tenía que apagarse. Algunos dicen, estos ministros que todos los días quieren comer carne, pues estos comían 2 veces al día carne. De cordero, de cabra, de buey, de lo que fuera, participando de lo mejor del pectoral y lo mejor de la espalda para el ministro. Por eso el apóstol Pablo dice que no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan, es decir, comiendo lo mejor del pectoral y la espalda. Los otros levitas que estaban en el templo también comían de las cosas del templo. ¿Cómo? Apartando los diezmos y las ofrendas, llevándolos al alfolí. El alfolí es en la casa donde tú te alimentas y donde eres ministrado. El alfolí, mi amado hermano, no está en tu país de donde tú procedes y con aquel término, es que allá mi iglesia. ¿Cómo que mi iglesia? ¿Dónde te congregas ahora? Aquí. ¿O estás allá? Las cualidades de omnipresente solo son de Dios. Mi pastor, el que fue mi pastor ahora está aquí. Y allá envió los diezmos. Un momento, ¿y dónde te alimentan ahora? ¿Dónde está el alfolí ahora? Esto es como que tú quieras ir a comer, ¿verdad? Por allá al McDonald's. Vas al McDonald's y de repente vas al Burger King. ¿Cuánto les debo? ¿Y dónde comiste, pues? ¿Y dónde tienes que pagar? ¿Dónde comiste? Amén. Si quieres enviar una ofrenda a tu país, qué bendición. Pero diezmos y ofrendas especiales son aquí en el santuario. Aquí está el alfolí. ¿Para qué? Para que haya siempre alimento en mi casa. Ay, sí, la palabra de Dios. No, está hablando literalmente. Alimento material en mi casa. ¿De dónde creen que comían los levitas? Ya que no tenían heredad. Todos los demás diezmaban y ofrendaban y daban ¿qué? El producto de la tierra. Daban las pieles de los animales, daban las carnes, etcétera. Y ese era el sostén, participando en el templo. Los que sirven en el templo y los que practicaban en el altar, el ministerio, también participaban comiendo lo mejor del pectoral y la espalda. Pablo estaba tomando algo en vigencia en aquella época que estaba en pie el ministerio del templo. Y entonces culmina diciendo algo así: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. No hay amén. ¿Cuánto glorifican a Dios? Todo aquel que ministre y predique el evangelio debe de vivir del evangelio. ¿Cuál es su trabajo? Amén. Y si lo está haciendo bien, es digno de su salario ese obrero. Aleluya. Hermanos, la palabra de Dios es clarísima. Es una orden del Señor. El pueblo debe de preocuparse de tener bien a su ministro. Debe de impedirle que trabaje, pero no trabaje, pero lo voy a matar de hambre. No. Lo vamos a sostener porque su trabajo es digno. Todos los trabajos honrados son dignos, pero hay un trabajo, y no me dejará a mí decir más, que el trabajo más digno sobre la faz de la tierra es predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solo en Él hay salvación y perdón de pecados. Somos embajadores del cielo. Somos embajadores enviados por el Señor para decirle a la gente: reconciliados pues con el Señor. Por consiguiente, el obrero es digno de su salario. Amén. Y el que predique el evangelio debe de vivir de él. Es su profesión, su oficio, cualquiera que sea. De eso vive usted, de eso usted come, de eso se viste, de eso usted tiene techo, de eso educa a sus hijos. Porque es su oficio. Amén. Gloria a Dios. Nuestro oficio es predicar el evangelio, dedicarnos a la palabra, dedicarnos a la oración, dedicarnos a la visita, dedicarnos a la administración y estudio de esto, capacitar obreros. Ese es nuestro trabajo. Y velar que haya un lugar donde adoremos al Señor, llamado templo.
Ese es nuestro oficio. Y si se está haciendo bien aún a tercio de tiempo, cuanto más a tiempo completo. Yo tengo, de estos 29 años que tengo de predicar, tengo 20 años de estar a tiempo completo. Y no me ha matado de hambre el Señor. A pesar de que algunos no responden, Dios siempre responde. Pero Dios desea no solamente sostenernos porque es fiel, Él desea también bendecir a los que sostienen. Si tú quieres salir verdaderamente de muchas situaciones, comienza a probar al Señor. Comienza a ver el progreso que el Señor dará en tu vida y en la iglesia. Cuando no se diezma y no se ofrenda como se debe, se está haciendo un triple daño. Se le está haciendo daño al ministro, se le está haciendo daño a la obra, mi amado hermano, y se está haciendo daño a usted mismo. Porque cuando usted cierra su bolsillo delante del cielo, Dios cierra el cielo delante de usted. Pero cuando usted prueba al Señor en todas estas cosas, Él dice: mirad si no os bendeciré. En vez de ser malditos con maldición, seréis benditos, y yo os abriré las ventanas de los cielos, y no habrá habitación suficiente, dice en el hebreo, que pueda contener lo que te voy a enviar. No habrá granero que pueda contener las bendiciones de Dios. Los ministros lo comprobamos, porque los ministros también diezmamos, y a veces damos más allá de nuestras fuerzas, y Dios siempre es fiel. Recapitulando, ¿por qué no debemos de descuidar el sostén del ministro? En primer lugar, porque los ministros somos regalo de Dios. En segundo lugar, porque los ministros somos seres humanos que tenemos necesidades básicas como cualquiera. Pero también los ministros, la palabra nos defiende. La ley de Moisés misma indica que no hay que poner bozal al buey que trilla. También la palabra nos indica por qué no descuidar el sostén ministerial. Porque si sembramos nosotros lo espiritual, lo material no tiene por qué ser gravoso. Y finalmente, porque es una orden del Señor. El Señor declara que el que predique el evangelio viva de él. Puestos en pie en esta hora, vamos a orar.